Vamos a hacerlo con Kahoot. No, mentira. No sería el caso. Bueno, ahí vamos. Desde producción. Acá. Es de costos, perdón. Retomamos en la segunda parte. A ver, ahí estamos. Estos costos que vamos a mencionar o que vamos a trabajar hoy, si alguien escribe en el chat, me pueden leer, ¿no? Porfis. Ahí, por las dudas que veo que me titila acá a veces Teams, si no, Se ofreció hacer un parcial con Teams, profe. Ah, Con Kahoot, con Kahoot. Con Kahoot. Eso, con Kahoot estaba. Sí, sí, ya es el día, tal cual como dice acá Alan. Estamos todos como para irnos a dormir la siesta. Pero sí, entendí que siempre quieren. Esa moción tiene votos, siempre tiene votos. Pero bueno, vamos a ver que no será Kahoot, pero va a ser accesible seguramente porque ustedes están siguiendo todas las clases, que están teniendo un buen desempeño, están haciendo honor al Día del Estudiante que fue ayer, así que seguro que va a ser súper accesible. Igual el primero es el presencial, ¿o no? ¿Sí? Sí, por eso no va a poder ser por Kahoot, por más que yo lo prometa, porque va a ser presencial, pero voy a esto de que va a ser accesible, vamos, hay que ponerle ganas y tomarlo con la actitud de que lo van a poder rendir de la mejor manera posible. Bien, bueno, estos costos que vamos a mencionar hoy se clasifican en van a aparecer diferentes clasificaciones, ¿sí? En principio tenemos que tener en claro que esos costos van a ser los gastos necesarios para poder producir ese producto final que la empresa va a vender, ¿no? Y en esta mención de clasificación que tenemos que hacer, vamos a distinguir entre los costos sociales y los costos privados. Los costos sociales van a ser aquellos que va a soportar la sociedad en su conjunto y va a tener que afrontarlos porque por esa elección que hace el empresario de poner sus factores de la producción, destinarlos a una actividad y no a otra. Por otra parte están los privados, y esos costos privados son los que con los que vamos a trabajar y son los que obviamente soporta la empresa, ¿no? Y son los que consisten o radican en la remuneración que tiene que hacer a los factores de la producción que no son de su propiedad. Como por ejemplo todo lo que sabemos de salario, interés, renta, ¿no? Toda la remuneración, retribución que tendrá que hacer por aquellos factores que no son propios. Bien. Y otra distinción es entre los económicos y los contables. Ya marqué los privados porque son los que nosotros vamos a analizar y dentro de los privados podemos, como dije, distinguir entre los económicos y los contables. ¿Cuáles van a ser los costos económicos o cuáles van a ser los contables? Ahí los vamos a definir. Los económicos van a tener que ver con los costos implícitos, con aquellos costos relacionados con el coste de oportunidad, ¿no? Con esto de lo que yo dejo por justamente dedicarme a una actividad y no a otra. Dice, se utilizan para determinar el resultado económico, ¿sí? Vamos a ver que se relaciona con esto del coste de oportunidad porque dice, es aquel costo en el cual se incurre al tomar la decisión sobre una alternativa no eligiendo la otra opción. Nos dedicamos a construir departamentos, departamentos de alta gama, me sale pero no es la palabra alta gama, departamentos en zonas de muy buen nivel económico o preferimos construir casas de unidades familiares en barrios carenciados. O elegimos una cosa o elegimos otra cosa. Por esa elección que hace el empresario vamos a tener que considerar esos costos implícitos, esos costos de oportunidad, estos costos que nos van a permitir determinar, como dijimos, el resultado económico. En otras palabras, dice, es el importe que deja de percibir el empresario por aplicar sus recursos productivos a una actividad y no a otra. A ver, acá para tomar una decisión va a considerar eso que deja de percibir, ¿sí? Eso que, por ejemplo, yo me dedico a una actividad empresarial o yo me dedico
a trabajar en relación de dependencia como docente. Yo tengo mi propia empresa y soy ese empresario que decide construir departamentos, o yo trabajo en relación de dependencia. Si tomo una decisión o tomo otra, eso que dejo de lado es lo que consideramos como costo implícito, ¿sí? El costo contable, por el contrario, es el que vamos a registrar, es el que vamos a tener esa documentación respaldatoria que va a avalar su registración en nuestros libros contables. Dice, son los costos reales que la empresa registra en sus libros contables para determinar el resultado contable. Todo aquello que tenga que ver con ese proceso productivo en relación a materia prima, materiales, todo lo que permite elaborar ese producto final que la empresa va a vender, va a ser determinado o va a ser utilizado para armar ese resultado contable, y que va a tener que ver con eso que después determinará la empresa para tributar ganancias, ¿no? Esa diferencia entre ingresos y costos explícitos es la que va a armar ese resultado contable. Se expresa en dinero, va a expresarse siempre en unidades monetarias. Dice, en otras palabras, es el gasto que debe afrontar el empresario para remunerar a los factores de la producción que no son de su propiedad. Acá sí o sí todo lo que tiene que ver con los factores productivos y su remuneración es lo que consideramos como costo contable. Bien, dice, considerando ambos podemos determinar resultados. Y ahí está el ejemplo de los ingresos menos los costos, ¿no? Si yo considero todo lo explícito, todo aquello que está registrado en nuestros libros, materia prima, mano de obra, sueldos y cargas sociales, todos costos explícitos que me permiten armar ese resultado, en este caso positivo, ¿no? Ingreso de 50 menos estos costos nos dio un resultado de 30.000 pesos, al que le voy a deducir, nuevamente, la finalidad es poder tomar la mejor decisión posible en cuanto a qué actividad será más conveniente, más rentable, la que decidamos realizar. En este caso, los costos implícitos, para un ejemplo X, sería el caso del salario no percibido, no aquello que yo dejé de cobrar por dedicarme a esta empresa que me llevó a obtener un resultado contable de 30.000 pesos. Bueno, ese salario que yo antes estaba trabajando en relación de dependencia y recibía son 20.000 pesos que ahora no los tengo, y por ende son un costo implícito, algo a considerar para mi análisis. Renta no percibida, si teníamos ese local destinado ahora a la actividad principal, pero que lo teníamos en alquiler, recibíamos una renta por ese local, 10.000 pesos, por ejemplo. Intereses no percibidos, si teníamos ese capital colocado en el banco y por ese capital nos pagaban intereses, bueno, ahora al no tener ese capital en el banco, son intereses que no percibimos y por lo tanto representan un costo implícito. Todo aquello que yo dejé de percibir por dedicarme a esta actividad y no a estas otras son costos implícitos, y deduciéndolos puedo llegar a determinar el resultado económico. Esa es la diferencia que tiene que quedar en claro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué se abrió? Se abrió otra planilla. Todo aquello que dejamos de percibir es lo que consideramos para determinar el resultado económico. Ahí va. Ingresos menos costos explícitos, resultado contable. Ese resultado contable, si le sacamos o si deducimos y consideramos los costos implícitos también, nos permiten llegar al resultado económico que mencionábamos y que vamos a analizar para decir, ¿era conveniente realizar la actividad o realmente era conveniente estar en relación de dependencia, tener el local en alquiler, poner la plata o el capital en el banco? Bueno, en este análisis lo podemos determinar. Con la actividad que elegimos como actividad empresarial, ¿sí? Por eso surge de nuestros libros y de nuestro registro contable, obtenemos un beneficio de 30.000 pesos. Si nos hubiéramos quedado con lo otro, con las actividades que no decidimos seguir adelante, hubiéramos obtenido 35.000 pesos. Por eso
la actividad más conveniente era todo lo que nosotros dejamos de lado en este caso. Cuando el resultado económico es negativo, es porque la actividad que dejamos de lado, ese costo de oportunidad, era lo más conveniente. Si esto nos hubiera dado al revés, obviamente, lo más conveniente hubiera sido la actividad empresarial que llevamos adelante. Esto es simplemente para que ustedes tengan en cuenta que a la hora de tomar decisiones, no solamente se toma en cuenta lo contable, sino también todo aquello que nosotros dejamos de lado. De esa forma hablamos de un resultado económico, ¿sí? Siempre la finalidad en esta teoría de la producción es poder analizar las decisiones que está tomando la empresa. Bien, y en términos de... Sí. Una consulta. La definición de social y económico es muy parecida como también la definición de privados con contables. ¿Tienen alguna relación entre sí o porque en los dos decimos que bueno, en los económicos y en los sociales es la relación del costo por dedicarme a una actividad que no es, o sea, y no a otra, y en los contables Sí. es porque sean los de cosas que no son de mi propiedad, por los de Sí, los a cosas. ver, la distinción está en que en los sociales, o sea, lo padecen, me sale decir, pero lo soportamos, ahí está. El costo social lo soporta la sociedad en su conjunto, por esa elección que hace el empresario. En cambio, en el privado, el costo lo asume el empresario por dedicarse a esa actividad y tener que pagar factores de la producción que no son de su propiedad. Pero es esa distinción. Por un lado, lo que afecta a la sociedad en su conjunto y por otro lado, lo que le corresponde a la empresa. La sociedad, ese costo social, no lo estamos analizando ahora, no vamos a estudiarlo. El que estamos estudiando es el costo privado, el costo que soporta la empresa, ese costo que va a tener que afrontar por la actividad que realiza y por esos factores de la producción que no son de su propiedad. Pero es similar, pero no es tan similar. En la social, lo que estamos diciendo es por esa elección que hace el empresario. En cambio, en la del empresario, lo que estamos tomando como costo es ese costo que es eso que tiene que pagar por dedicarse a una actividad y no a otra, por esos factores de la producción que no son de su propiedad. Tiene relación, pero vamos de nuevo. En los sociales lo soporta la sociedad y no es lo que a nosotros nos interesa, sino que nosotros vamos a desarrollar estos costos privados que soporta la empresa, ¿sí? Esa es la parte que vamos a estudiar, ¿no? Los de la empresa por tener que pagar los factores de la producción para lograr realizar esa producción que le permiten elaborar su producto y vender ese determinado bien. Dentro de Genial, esos... profe. Y No. Gastón le está haciendo una pregunta por el chat, ¿se la Ay, leo? gracias. Sí, por favor. El resultado económico serían pérdidas. El resultado económico puede ser un resultado como fue el ejemplo, donde te da negativo. ¿Por qué? Porque no te conviene todo aquello que dejaste de lado, te convenía hacer lo otro, no la actividad empresarial. Pero puede darte positivo, o sea, acá estos 5.000 no es que sea una pérdida en sí misma, sino que es un análisis que corresponde a lo que vos estás haciendo como decisión tomada. ¿Qué decidiste? Dedicarte a lo contable, a esto, ¿no? A la actividad empresarial. Obtenés 50.000 pesos de ingresos y tenés todos estos costos. Eso te llevó a una ganancia de 30.000 pesos. Bien, pero ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál es el costo implícito? ¿Cuál es el costo de oportunidad que tenés que soportar? Haber dejado de percibir todo esto. Entonces, en términos económicos, tu resultado no fue tan conveniente, no te convenía haber hecho este cambio, haber dejado de lado, dejado como alternativa, renunciar a esta alternativa de la relación de dependencia, el capital que tenías en interés, el local que tenías en alquiler, ¿sí? O sea, puede darte negativo como puede darte positivo. Para el ejemplo que yo presenté, en este caso, el costo de oportunidad es muy alto. Yo tenía asegurados 35.000 pesos, pero decidí dedicarme a una empresa y en la empresa tuve este resultado contable. ¿Se entiende por qué es negativo y qué es lo que analizo ahora un poquito mejor? Todo esto es el costo de oportunidad, es el costo implícito.
es lo que yo no voy a percibir por justamente dedicarme a esta empresa. Por eso puedo concluir que la decisión no fue conveniente. Mi actividad principal, que me genera un ingreso de 30.000 pesos, no es tan rentable como era tener todas estas actividades, ¿sí? Trabajar en relación de dependencia, tener el local en alquiler, tener el capital en interés, colocado en interés en el banco. Este es el costo de oportunidad que estamos analizando y por eso decimos que salió perdiendo en términos económicos, considerando esa alternativa que dejamos de lado. Va de nuevo, sirve para tomar decisiones. ¿Qué tendría que hacer la empresa o qué tendría que haber hecho? Seguir con todo esto que dejó de lado. Fue una mala decisión la de la empresa y en realidad mala no fue porque ganamos 30.000, pero comparándolo en términos de costos implícitos, nos convenía más seguir con lo otro. Vamos de nuevo, no siempre el resultado económico es negativo. Puede ocurrir que te convenga realizar esta actividad empresarial y lo que dejaste de lado, que hubiera sido menor, bienvenido sea porque ahora estás en una mejor situación. No es el ejemplo que yo di, puede ocurrir como no, ¿sí? Simplemente es tener en cuenta que toda decisión, al dejar de lado la alternativa, algo estamos perdiendo o ganando, ¿no? En este caso nos salió mal, pero podríamos haber hecho un mejor negocio si los costos implícitos hubieran sido menores. Gracias por leerme el chat. Bien, costos explícitos que están dentro de los privados, acá los planteábamos en un principio. Acá los planteábamos en un principio. Dentro de los privados económicos y contables o implícitos o explícitos, ¿sí? Los contables son los explícitos y esos son los que vamos a desarrollar. Ahí vamos con nuestro análisis de estructura de costos. La ecuación de costos va a responder siempre a una parte variable y a una parte fija, ¿no? Ese costo total va a estar compuesto por un costo variable total y un costo fijo total. ¿Qué defino yo como costo variable y qué defino yo como costo fijo? Bueno, en términos de costos, lo variable siempre va a ir relacionado con la cantidad de producción, ¿sí? Con el nivel de producción alcanzado. Por eso la imagen relacionada a esa cantidad de producto. En cambio, lo fijo yo lo voy a tener que afrontar independientemente de la cantidad que produzca, o mejor dicho, independientemente si tengo producción o no tengo producción. El mejor ejemplo es el alquiler. Si pensamos que tenemos la planta en alquiler, alquilamos el inmueble, el alquiler del inmueble todos los meses va a ser de, no sé, 100.000 pesos. Bueno, todos los meses produzca una galletita como está en la imagen o 20.000 galletitas, el alquiler es 100.000 pesos, ¿sí? No tiene que ver con el nivel de producción alcanzado. En cambio, lo variable sí. ¿Y qué será considerado variable? Bueno, ahora lo vamos a ver. En principio aparece la definición de costo total. Dice, el costo total es la sumatoria de costos de la producción en su parte fija y variable. No mucho más de lo que dijimos recién, ¿no? El costo en su parte fija y variable y que nos permite, obviamente, realizar la producción. Esos gastos necesarios para poder realizar la producción. Ahora, en su parte, bueno, y ahí tienen el trazado de la función de costo total que parte de considerar tanto a lo variable como a lo fijo. Ahora, interpretando cada una de las partes, vamos a ver bien por qué tiene esa forma. El costo variable, ya dijimos que tenía relación, y copié cualquier cosa, tienen relación directa con el nivel de producción. Ejemplo, materias primas, salarios de los operarios, materiales, gastos indirectos de fabricación, ¿sí? Todo lo que sea indispensable y necesario para hacer una unidad más de producto, ¿no? Una unidad de producto en términos de lo que necesito como insumos. Bien, y tiene esta forma, va a tener esta forma, ¿sí? Va a empezar creciendo, se va a desacelerar y después va a acelerarse porque tiene relación con qué. Ya lo vamos a ver, pero ya se las dejo ahí como para que empiecen a pensar qué implica
esto variable y esto de los salarios de los operarios que yo pago para que elaboren el producto. El costo fijo, habíamos dicho que el costo fijo no dependía del nivel de producción, yo tengo que pagarlos, produzca o no produzca, voy a tener que afrontar el costo fijo, voy a tener que pagar el alquiler del edificio, voy a tener que pagar el seguro de la maquinaria, voy a tener que pagar los honorarios del técnico que hace el mantenimiento mes a mes porque está establecido que tiene que tener la máquina un mantenimiento y yo el honorario lo voy a pagar. Bueno, en este caso medio raro, ¿no? Produzca o no produzca, se supone que no sería el mejor ejemplo. Se supone que lo que considero como honorarios, por ejemplo, de el supervisor o algo relacionado con lo que es la planta en sí, la fabricación, es eso que no va a depender si tiene más o menos producción, ¿sí? Siempre va a ser el mismo importe, podremos considerar un costo fijo, yo ya les dije el seguro de la maquinaria, podré pensar no sé si se les ocurre algo más, pero en términos generales, la publicidad es un costo fijo, ¿sí? Alguien iba a decir. Bien, los servicios, cuando hablamos de servicios o determinados tasas o impuestos, ¿no? Que yo tengo que pagar, produzca o no produzca. La luz tiene un componente fijo y un componente variable, así que atentos que tiene parte y parte, pero bien por el ejemplo, en su parte fija yo voy a tener que considerar ese costo fijo y por ende la gráfica o la representación va a darse justamente como algo constante, ¿no? A ver si aparece acá la flechita. Supongamos que tenemos, no sé, 100.000 pesos de costos fijos, 100.000 pesos. Acuérdense que mencionamos que los costos se expresaban en unidades monetarias. Entonces, en el eje de las, de las abscisas, no, de las ordenadas, estoy bien. Es la tarde, es el agotamiento, es la garganta. Vamos a ponerle que es así. En el eje de las ordenadas voy a poner siempre las unidades monetarias, ¿sí? En términos de dinero es como se van a expresar los costos. 100.000 pesos y la cantidad produzca 0 unidades o 1.000.000 de unidades, yo voy a tener que considerar 100.000 pesos de costo fijo. Costo variable dijimos que tiene relación con la producción. Si yo produzco poco, tengo poco costo variable. Si yo produzco mucho, tengo más costo variable. Y la sumatoria, que es el costo total, fíjense que arranca no de 0, sino de un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque arrancaría considerando esta parte de costo fijo, ¿sí? Los 100.000 pesos de costo fijo y comienza con el comportamiento del costo variable a sumar a partir de ahí. Costo total, entonces, sumatoria tanto de la parte variable como de la parte fija. Hasta acá, más o menos, el concepto de lo variable y lo fijo queda más o menos en claro. Algo tiene que ver con producción, algo que no tiene que ver con producción es la parte fija y algo importante, nosotros en lo que es gráficos, dijimos que en el eje de las ordenadas poníamos lo que es términos de dinero y lo que es en el eje de las X o en el de las abscisas, lo que vamos a poner es unidades de producto. Acá se invierte un poco la gráfica porque cuando hablábamos de producción, si ustedes recuerdan el gráfico de producción, tenía en el eje de las Y lo que es producto total, producto marginal y producto medio. Y en el eje de las X lo que identificábamos era cantidad de factor, trabajo. Entonces, lo que relaciona producción y que se ve en producto en el eje de las Y, acá en costos lo vemos en el otro eje, en el eje de las X. Como que se invierten las unidades de producto, ¿sí? Solo para que sepan, no están los gráficos con las mismas variables, representan diferentes variables. Bien, a ver, ¿qué sigue? Todo esto que pensamos de manera total lo podemos pensar de manera unitaria, de manera por unidad de producto. Por eso podemos hablar de costo total o de costo medio. ¿Sí? El costo medio va a ser el costo, pero de manera unitaria y va a tener los mismos componentes, la parte fija y la parte variable.
¿sí? Vamos a identificar al costo medio como la sumatoria del costo variable medio y el costo fijo medio. ¿Que cómo los voy a obtener? Y bueno, si teníamos lo total, ¿cómo pasamos a lo unitario? Entre la cantidad. Exactamente, dividiendo por cantidad. ¿Sí? Voy a tener este costo medio, dice, es el costo por unidad producida, y ahí aparece, ¿no? Ese costo total sobre la cantidad de producto. El costo variable medio, no sé por qué aparecerá un bizcochuelo, como para identificar la unidad, ¿no? El costo de producir un bizcochuelo variable va a ser justamente los ingredientes para ese bizcochuelo, por eso la parte variable total dividido la cantidad de producto que logremos obtener va a ser el costo variable medio, y por último el costo fijo medio, que va a ser la parte fija total dividida la cantidad de producción. Costo fijo medio es igual a costo fijo total sobre la cantidad de unidades de producto que logremos alcanzar. Acá es como que ese costo fijo lo relacionamos con cantidad, pero simplemente para poder atribuir lo que hace a la unidad de producto con su parte fija, no porque dependa, ¿no?, el costo fijo del nivel de producción en líneas generales, sabemos que son independientes, pero para poderlo asignar a la unidad de producto no nos queda otra más que dividirlo por la cantidad que tenemos de producción alcanzada. Bien, otra función que aparece y que no podemos dejar de mencionar es el costo marginal. Que el costo marginal lo vamos a definir como el incremento en el costo, ¿sí?, por producir una unidad más. Dice, es la variación en el costo total al agregar una unidad más de factor. Y acá yo hago una especial distinción en la definición, en el enunciado, que este costo marginal no es solamente una variación en el costo total. Esa variación siempre va a ser un incremento. El producir una unidad más, indefectiblemente, inevitablemente, implica que usemos más materia prima. Podremos optimizar, podremos ser eficientes, podremos lo que sea, pero siempre para producir más vamos a tener que incorporar más factor, ¿sí? Entonces, por eso lo podemos definir como la variación en el costo total o como el incremento en el costo total al agregar una unidad más de factor. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno. Costo marginal, ¿cómo lo vamos a obtener? Nuevamente, todo lo marginal por dos caminos. O la derivada primera del costo total o por variación. Variación del costo total sobre variación en cantidad me permite determinar el costo marginal. Y ahí aparecen un poco la gráfica de las funciones y la relación de que cuando hablábamos de la unidad para lo que hace a los costos medios, yo me voy a basar en esto de producir una unidad de producto. Cuando hablamos de lo total, hablamos de la cantidad total de la producción que alcance. Bien, y acá la forma, ¿no?, que tienen los costos, tanto el variable medio y el marginal, me faltaría, según lo que están acá identificados, me falta uno, ¿no? Me falta el costo fijo medio, supuestamente. Yo tengo el costo marginal, tengo el costo medio y el variable medio. Bueno, como dijimos que la ecuación está dada por la parte variable más la parte fija, voy a decir que si yo acá tengo el costo medio y acá el variable medio, la brecha que separa esta distancia, ¿no?, que separa el costo medio del variable medio, es lo que representa justamente el costo fijo medio. La suma de las partes es el costo medio, la brecha entre medio y variable medio es ese costo fijo unitario, ¿sí? Bien, cuando comienza la producción, ¿por qué tiene esta forma, no? ¿Por qué tienen esta forma los costos? Por esta relación con las etapas de la producción. Cuando comenzamos a producir, ¿qué pasa? La producción crecía de forma acelerada, ¿no? Teníamos muchas unidades de producto
o crecía lentamente, después se aceleraba y se desaceleraba. Pero ¿qué pasaba? Se incrementaba. En términos de costos, el tener más unidades de producto, fíjense que las unidades de producto las tenemos acá en el eje de las X, al tener más unidades para repartir costo, hace que el costo sea cada vez menor. Pero ¿qué pasaba en un momento en términos de las etapas? Que llegaba un momento en que la ley de los rendimientos decrecientes del trabajo empezaba a jugar y por más que yo quisiera, para seguir incorporando producción, voy a tener que seguir incorporando cada vez más factor trabajo y en un momento, etapa 3, el hecho de seguir incorporando factor trabajo hace que mi producción sea cada vez menor, cada vez decrezca. Entonces, en términos de costos, el contratar más factor y a la vez producir menos hace que el costo inevitablemente crezca. ¿Sí? Eso es etapa 1 y etapa 1 y 2 y etapa 3. Ahora lo vamos a ver en este, a ver si, bueno, no aparece. Ahora en la próxima hoja vamos a ver la relación entre las etapas y el costo. Dice, completamos el cuadro en términos de las funciones, a ver si podemos interpretar cómo armo cada una de las partes del costo. En este cuadro tienen, en esta primera columna, la cantidad de producto, ¿sí? Las unidades de producción. En esta segunda, lo que es costos fijos. Si yo tengo un costo fijo de 50, produzca 0, 1 o 10 unidades, el costo siempre va a ser de 50. En la parte variable, lo que tengo que interpretar es que tengo justamente probablemente lo que se pague como salario, como materia prima, ¿sí? Entonces va a depender de cuántas unidades de producto yo esté logrando. A ver si aparece el cursor, acá. Si yo no tengo producción, 0 costo variable. Si produzco una unidad, el costo variable empieza a incrementarse, ¿no? La primera unidad 50, la segunda unidad 78 y así sucesivamente, como para reflejar que cada vez que produzco más, tengo más costo variable en relación directa a ese incremento. ¿Qué tengo como costo total? ¿Cómo voy a armar el costo total? Dijimos que era sumatoria, tanto de la parte fija como de la parte variable. Así que ahí aparece la suma de 50 más 0, 50 más 50, 50 más 78, y así en cada uno de los niveles alcanzados de producción en términos de costos. ¿Cómo sigo completando la tabla? ¿Cómo completo el costo fijo medio o el costo medio fijo como aparece en la tabla? Voy a dividir, hace un rato un compañero dijo que lo unitario lo voy a lograr dividiendo por cantidad. Entonces voy a tomar el costo fijo y lo voy a dividir por cantidad. De esa manera puedo sacar el costo fijo medio. Ahí va a aparecer, ¿no? 50 sobre 1, 50 sobre 2, 50 sobre 3 y así sucesivamente llenando lo que hace a este costo fijo unitario. Costo fijo unitario que van a ver que a medida que la producción crece, ¿qué pasa? Es más pequeño. ¿Por qué? Porque si tengo 50 pesos que pagar, lo reparto en más unidades, obviamente que tiende a 0, si cada vez va a ser más pequeño. Y por último no, el que sigue, el costo variable medio que surge del variable total, dividiéndolo por cantidad, 50 sobre 1, 78 sobre 2, y así sucesivamente también con cada uno de los niveles de producción alcanzado y ese costo variable en relación, ¿sí? Por último, casi último, ya no termino más, el costo medio, que el costo medio total, como lo identifica la tabla, es la sumatoria de la parte media fija y de la parte media variable. Por sumatoria obtengo el costo medio. ¿Qué otro camino puedo usar para el costo medio? Dividir el costo total por la cantidad. Si yo no tuviera la parte fija y variable separadas, voy y tomo este costo total y lo divido por cantidad y obtengo el costo medio, ¿sí? 100 sobre 1, 128 sobre 2, 148 sobre 3 y así sucesivamente. Y en costo marginal,
¿cómo determinábamos el costo marginal? Dijimos que era el incremento en el costo total al producir una unidad más. Voy a tener estos 50 y 100 más 50 sobre 1 me da 50. 100 sobre y 128 y 100, 28 sobre 1, 28 de costo marginal. ¿Cuánto varió el costo total? 148. ¿Cuánto valía en el nivel anterior? 128. La diferencia es 20 sobre 1 es 20. Y así sucesivamente voy determinando por variación en el costo total y la variación en el nivel de producto el costo marginal. Acá aparecen representados. Sí, escucho. ¿Por qué en el caso de 148 menos 128 se hace dividido 1 y no dividido 2 si estamos viendo cantidad 2? Porque no es que esté viendo cantidad 2, sino que determino por variación. Es 3 claro, menos perdón. 2. 3 menos 2 es 1. Sí, está bien, tiene sentido. Y así en cada uno de los siguientes niveles siempre me va a quedar 1, porque es 5 menos 4, 6 menos 5, ¿sí? Cada uno de los niveles siempre va a ser la variación en la unidad de producto 1. Genial, gracias, profe. No, de nada. Acá aparecen un poquito los gráficos en relación porque tienen por un lado lo total y por otro lado lo unitario. ¿Qué tengo que tener presente? Bueno, lo total ya los habíamos visto cuando se presentaron, lo que hace el costo fijo total, al costo variable total y al costo total por sumatoria. Acá hay una distinción porque justamente cuando el costo marginal sea mínimo, este costo variable está cambiando en el punto de inflexión, o sea, se está acelerando. Lo que está marcando es que justamente acá tenemos el cambio de etapa, ¿sí? De alguna manera acá yo estoy logrando que esté pasando de la etapa 1 a la etapa 2 y de la etapa 2 a la etapa 3 cuando se acelera, ¿sí? En este lugar donde el costo marginal es mínimo, estoy siendo de alguna manera optimizando mis recursos, ¿sí? Coincide con el aceleramiento que se va a empezar a dar en el costo variable y cuando ya se dispara estaríamos en esa etapa 3, etapa antieconómica, etapa donde la producción total está decreciendo. Bueno, en relación también aparece este costo medio, el costo variable, ya lo habíamos identificado. Algo que tienen que tener presente es que cuando el costo medio y el costo variable cortan al marginal, lo van a hacer en los puntos mínimos. Acá no están muy evidentes, pero eso se los va a marcar bien la profesora Carla en la práctica. Cortan al marginal en los mínimos y una vez que... Acá, a ver, ahí está. Y van a ver que a medida que crece la producción, tanto el costo variable como el medio tienden a juntarse. ¿Por qué tienden a juntarse? Porque habíamos dicho que la brecha era el costo fijo y a medida que la cantidad es cada vez mayor, ese costo fijo es cada vez menor, por lo tanto la brecha es cada vez más pequeña. Acá aparece el costo medio, el fijo medio, en línea de puntos. Si ustedes tomaran el costo fijo de 50, cuando empezamos a analizar cómo empieza a repartirse entre el nivel de producción, cada vez es más chiquito, 50, 25, 16, 12, 4,5 y así a medida que la producción va creciendo, va tendiendo a cero. Si yo quisiera graficar solo el costo fijo medio, tendría esta forma. Como no es necesario graficar porque ya lo veo gráficamente en esta brecha, con el costo medio y el variable medio lo puedo identificar. Y por eso tienden, digamos, a cada vez estar más juntitos, a juntarse a medida que crece la producción, porque tiende a cero en su valor. Acá está la relación que les mencionaba de el costo y las etapas de la producción, ¿no? Como el costo variable va a tener esta primera etapa y esta segunda etapa identificado con ese punto de inflexión donde vemos qué está pasando, que empiezan a jugar esos rendimientos decrecientes del trabajo, donde yo para encontrar mayor producción
voy a contratar más trabajo y por lo tanto voy a tener mayor costo. Y cada vez esa producción se empieza a desacelerar, por lo tanto tengo menos unidades de producto para repartirlo. ¿Sí? Por eso también van de la mano con esta relación de las funciones de la producción, con las etapas de la producción. Bien. Y bueno, acá antes de irme a contribución marginal, lo que quiero también mencionar es que si pensamos en la tercera etapa sería cuando este costo variable de alguna manera se acelera y se vuelve casi, cambia hasta dependiente, pero bueno, nada, esta primera etapa y segunda etapa es lo que ustedes tienen que tener presente para explicar los rendimientos decrecientes del trabajo. Bueno, es como muy acelerado todo, pero vamos llegando al final. Los conceptos que van quedando son, no sé si están en esta clase mencionados, pero nos sirven para seguir avanzando con lo que va a venir próximamente en términos de resultados. El concepto de contribución marginal lo tienen en la práctica, por eso también lo consideramos en esta parte teórica. Si bien creo que no está en la clase 9, lo mencionamos para que puedan desarrollar la práctica de la clase 10. A ver, contribución marginal es un concepto importante porque me permite saber cuánto me va a aportar cada unidad producida y vendida, o mejor dicho, cuál es la ganancia, ¿no?, que yo tengo, cuál es la ganancia que yo obtengo al vender esa unidad de producto, pero en términos marginales y en términos de solamente la parte variable. Fíjense que yo tomo el precio de venta, le resto el costo variable medio y digo, bueno, la contribución marginal, lo que cada unidad producida y vendida aporta para absorber costos fijos, es tal valor. Yo voy a lograr con la contribución marginal saber cuánto voy absorbiendo de esos costos fijos. Con esa producción que obtengo, cuánto voy cubriendo de costos fijos, ¿no? Dato que, vamos de nuevo, sirve para esta decisión de producción, que sirve para tener en claro cuánto voy a querer yo producir para salir hecho, ¿no?, para decir que cubrí la totalidad de los costos. Concepto que está en relación con el punto de equilibrio. Ahí aparece el punto de equilibrio. Dice, ¿cuántas unidades debemos producir y vender para cubrir los costos? El punto de equilibrio me está diciendo eso. ¿Qué quiere decir o cuándo voy a yo decir que estoy atravesando un punto de equilibrio? Cuando en términos de producción logré igualar los ingresos y los costos. Cuando logré cubrir con esos ingresos la totalidad de los costos. No gano ni pierdo, salgo empatado. A partir del punto de equilibrio es donde vamos a decir que obtenemos ganancias. Hasta el punto de equilibrio, lo único que yo tengo es una menor pérdida, ¿sí? Y a ver cómo sacamos la fórmula. La fórmula del punto de equilibrio es esta. A ver si aparece acá al final. Es esta. Punto de equilibrio dice, costo fijo total es dividido precio menos costo variable medio, que el precio menos costo variable medio es la contribución marginal. Esta es la función que ustedes tendrían que tener presente para determinar el punto de equilibrio. Me pareció importante que puedan entender por qué llegamos a esa función, por esto que expresa el punto de equilibrio. El punto de equilibrio dice que el ingreso es igual al costo. ¿Cómo obtengo yo el ingreso? Por lo que ustedes saben de la empresa. ¿Cómo sacaba la empresa el ingreso total? El ingreso total, al hablar de ingresos, me refiero que me estoy refiriendo al ingreso total. Por otra parte, yo sé que los costos tienen una parte fija y una parte variable. Si yo quiero obtener ese ingreso total, ¿cómo lo obtengo? Lo vimos la clase pasada, cuando decíamos que la empresa podía tomar la... Precio por cantidad puede ser. Precio por cantidad, exactamente. Eso es ingreso total, precio por cantidad. Si abro un poquito la expresión de los costos, yo sé que puedo decir que ese costo variable total, ¿a qué es igual? Al costo variable medio por la cantidad, al costo variable unitario por la cantidad. Y si trato de despejar un poquito más,
puedo decir que si paso este costo variable medio, este costo variable total, perdón, del otro lado, ¿no? Restando, puedo sacar factor común y esa cantidad sería igual al precio menos el costo variable medio. Eso sería igual a costo fijo total. Yo quiero llegar a la fórmula, quiero que ustedes entiendan por qué llegamos a esa expresión. Out. Yo quiero saber qué cantidad tengo que producir para lograr que estos ingresos sean iguales a los costos. Así llegamos a la fórmula del punto de equilibrio. Costo fijo total dividido precio menos costo variable medio, que es la contribución marginal, me logra decir o me logra informar cuántas unidades de producto yo tengo que lograr para que esto suceda, para que logre cubrir la totalidad de los costos. Dato informativo, dato que la empresa va a considerar porque va a tratar de producir y vender justamente para cubrir la totalidad de los costos y a partir de ahí empezar a obtener ganancias. ¿Cómo se representa? Acá tienen el gráfico como para orientarse. Ventas totales igual a costos totales, dice el gráfico. Costo fijo, sabemos que es el costo constante, independientemente de lo que es la producción, yo voy a tener un costo constante. El ingreso total lo habíamos visto la semana pasada también, ¿no? Pero acá nos quedamos con la parte creciente del ingreso, donde empezamos a vender y empezamos a obtener un determinado ingreso. Costo variable aparece acá con la línea verde, ¿sí? El costo variable en relación a empezar a producir, empezar a elaborar el producto. Costo total es esta otra en paralelo porque suma el fijo más el variable, y entre el ingreso total y el costo total yo voy a tener una intersección y que ese punto donde el ingreso se iguala al costo es donde vamos a situar nuestro punto de equilibrio. Hasta llegar al punto de equilibrio, esto que decíamos de una menor pérdida, y a partir del punto de equilibrio voy a tener ganancias, voy a tener resultados positivos porque los ingresos son superiores a los costos. Esto es a modo también de esa decisión de producción que tiene que tomar la empresa. ¿Cuánto va a tener que producir en términos de unidades para empezar a ganar, ¿no? Eso es lo que le importa un poco a la empresa, para eso determina este punto de equilibrio. Nada, a modo de... Ese punto va a ser la contribución marginal, ¿o no? A ver, de alguna manera, todo lo que yo produzca a partir de desde cero hasta este punto es contribución marginal que me está permitiendo absorber costos fijos. Sí, acá yo ya, hasta acá, si estoy acá, cubrí la totalidad de los costos. ¿Sí? A partir del punto de equilibrio yo tengo directamente ya ganancias. Siempre voy a estar en esta situación, ¿no? Donde hasta llegar al punto de equilibrio, una menor pérdida porque tengo contribución marginal. A partir del punto de equilibrio sigo teniendo contribución marginal, pero me da más. O sea, por eso obtengo un resultado positivo. A partir del punto de equilibrio cubrí la totalidad del costo fijo y lo que tengo es ya resultado positivo, ganancia neta, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que representa ese punto de equilibrio. Contribución marginal tengo siempre porque, a ver, estoy justamente con un precio, voy a tener un costo variable que afrontar y eso es contribución marginal. La posibilidad de cubrir ese costo variable con el precio que yo estoy cobrando. Entonces, se supone, digo, porque ya vamos a ver más adelante resultados y vamos a ver cómo a veces la situación de la empresa no es tan favorable, el precio que cobra no es tan conveniente y hay casos en los que no tengo contribución marginal. Pero vamos con esta primera parte, yo estoy pensándolo teóricamente, cobro un precio, le voy a restar el costo variable de producir esa unidad de producto y eso es lo que me aporta ese ingreso para cubrir costos fijos. Eso es lo que estoy diciendo. Yo tengo contribución marginal para poder cubrir en esta primera parte costos fijos. A partir de acá yo ya cubro costos fijos y me queda un excedente que representa la ganancia. Eso es lo que tratamos de
identificar para saber cuánto va a tener que producir la empresa. En una primera decisión, ¿no? En términos de la información que tenemos hasta el momento. Después vamos a ver cómo la empresa determina esa cantidad óptima de producción. Pero será tema de más adelante, después del parcial. Bueno, a ver, recapitulando, haciendo una especie de repaso de todo lo que charlamos. Hablamos de producción, hablamos de factores productivos, hablamos de etapas de la producción, de rendimientos, hablamos también de ingresos, ahora justamente con esto de los diferentes costos que tenemos que afrontar, y hablamos de ese beneficio que la empresa va a querer obtener en términos de la ganancia, ¿no? Bueno, ese es el recapitulado de todo lo que comprendía la clase 9, todo lo que hace a producción con las funciones, con los diferentes análisis, hablando de un corto plazo o de un largo plazo que se puede hacer de la producción, las diferentes funciones del corto plazo, los diferentes rendimientos del largo plazo, lo que representa el largo plazo en términos de funciones, isocuantas, isocostos, equilibrios u óptimos del productor. Y después nos fuimos para costos, haciendo la distinción entre esos costos sociales, esos costos privados, esos costos económicos y contables, y situándonos puntualmente en los económicos, porque es en en los contables, porque en los contables son los que vamos a poder trabajar con los explícitos y los que van a responder a esta ecuación que desarrollamos hoy, ¿no? La parte fija del costo, la parte variable del costo, qué representa cada una de esas partes, cómo podemos analizar desde una mirada total o desde una mirada unitaria por unidad de producto, las diferentes formas de determinar las funciones, o sea, las diferentes partes del costo, cómo se van armando, cómo se van determinando, la relación que podemos establecer con las etapas de la producción, porque ese producto se elabora con factor trabajo que representa el costo en su parte variable, y el concepto de contribución marginal, entendiendo eso que aporta cada unidad producida y vendida, ¿para qué? Para que logremos cubrir la parte fija del costo, porque lo variable en teoría es lo que sí o sí yo tengo que cubrir primero. ¿Por qué? Porque si no puedo comprar materia prima, ¿cómo voy a poder elaborar el producto para venderlo? ¿Sí? Sí o sí, siempre lo primero que vamos a intentar cubrir es la parte variable del costo. Y en base a eso vamos a tomar las decisiones de permanencia o no de la empresa en el mercado. Bien, lo último, punto de equilibrio, a modo de entender, es la decisión de producción en términos de unidades que va a tomar la empresa. Bueno, básicamente ese era el recorrido para la clase de hoy. No sé si más o menos pudieron seguirlo, si tienen alguna duda, si quieren consultar algo. Esto tiene un poquito más de sentido y de lógica cuando lo ven con números, cuando pueden analizar cómo se trazan estas funciones. Las funciones de producción, ustedes van a tener una práctica de funciones de producción donde van a poder analizar la relación que se da. Yo ya se las planteé un poquito con el valor del ejemplo numérico, porque desde la teoría yo lo voy a trabajar así, pero desde la práctica también se puede pensar y les va a facilitar el análisis. Tablitas van a hacer seguramente también el viernes. Carla les va a dar, creo que una introducción así muy breve también teórica como para repasar. El concepto de largo plazo ya lo mencioné, y bueno, un poquito las preguntas que aparecen en Kahoot, las preguntas que aparecen siempre en mi PowerPoint tienen la finalidad de orientarlos en relación al parcial y de cómo puede llegar a venir la pregunta, ¿no? A venir la pregunta en la prueba de fuego. Bueno, a ver, ya tenemos grabación.